señores, han salido las notas del parche 6.06 y ya se viene nerf a Gecko. Vamos a verlo, no son muy extensas, pero bueno, creo que es interesante, como siempre, en el canal informando. También os informo de que estamos en Watch Party, ahora en un ratito empezaremos con el Heretic Footballist y luego tenemos un Vitality Liquid, que me parece también un partidazo, así que yo os espero. Hay un montón de drops automáticos de pases de batalla y demás, solo en mi canal de Twitch. Así que ahí te espero porque es un mes entero de, como ya sabéis, de Watch Party, tanto de MEA como América. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues aquí tendríamos lo que se viene, notas de la versión 6.06, nos habla Joe Ellen. Y dice, como veréis, estas notas de la versión son muy cortas, échale un vistazo a continuación a los cambios que hemos implementado para Gecko, Lotus y los contornos de los agentes. Son los tres cambios que hay, ¿vale? Gecko, nerf, ¿vale? Ya os lo digo. Ha nerfeado su Molly a Mosh. Dice que el daño de Mosh a objetos no ha mostrado un rendimiento congruente con habilidades como el fragmento de Keijo y la réplica de Breach. El daño de objetos se ha reducido de 2,5 a 1. Es muy tocho. Es básicamente quitarle más del doble de daño que genera a las habilidades. ¿Por qué han hecho esto? Básicamente porque se está utilizando mucho para romper ultimates de Killjoy, para romper fragmentos, etcétera. Entonces, básicamente ahora su interacción, por ejemplo, el muro de Sage, ¿no? Su interacción con otros objetos va a generar menos daño, ¿vale? O sea, le han dividido entre 2,5, que insisto, es bastante daño. ¿Que lo veo bien o lo veo mal? A ver, sinceramente, no me parece del todo mal, pero sí que es verdad que el Mosh es su peor habilidad y no me parecía mal que al menos tuviera ese buff de que genera mucho daño a ciertas habilidades, ya que lo que es matar con este Molly es especialmente difícil, al menos como está el meta. Y por último se viene un nerf a Wigman. Dice, ahora Wigman siempre morirá si es el último con vida. Tenemos varias dudas sobre este último apartado. Está claro que es un nerf, pero es raro porque he estado preguntando, en principio cuando tú estabas en un 2 contra 1 y tú lanzabas a Wigman para defusar y tú morías y tu compañero estaba vivo, ¿vale? Técnicamente él seguía defusando, no hay ningún problema, pero si además tu compañero moría, yo hay ciertas situaciones en las que veía que Wigman sí había muerto. Pero hay muchos viewers que me dicen que también han vivido situaciones en las que muriéndose su compañero y no quedando nadie vivo, Wigman seguía defusando. Yo eso no lo he vivido, pero existe gente que me lo dice, así que yo entiendo que ese nerf es para eso. Ahora mismo, si mueren, si no hay ningún jugador más, Wigman también se desenchufa, con lo cual evidentemente es un nerf porque está cortando otros registros que se pueden dar. Así que bueno, yo no lo veo mal, me parece coherente que si todo el mundo ha muerto, pues Wigman deje de hacer su trabajo y se desconecte. Pero bueno, evidentemente, ya os digo, es un doble nerf el que recibe Gecko. Nada más salir. Insisto, ya vi en el anterior vídeo que me parecía que seguía un poquito el camino de Astra y parece ser que lo sigue, ¿no? Porque a Astra le pasó lo mismo, salió y al ratito un nerf cuando realmente no fueron nerfs que se pidieron y tal. Pero bueno, ya veremos en qué acaba. Y por cierto, también se coincidió que ayer fue el estreno de Gecko y también lo utilizó Navi. O sea, bastante curioso porque justo fue el equipo que nombré. Luego, actualizaciones de mapas. Lotus dicen que han actualizado los efectos visuales al romper la puerta. Esto ya lo había contado alguna vez. Que bueno, que han hecho que se vea mejor cómo se destruyen las puertas y demás. Y dice que han añadido la capacidad de ocultar los contornos y el silueteado, el delineado de color de los agentes. Esto es una muy buena opción que lo añadan, pero creo que es innecesario hacerlo porque esto es una ventaja competitiva bastante grande. Al haber un control de los agentes se diferencian mejor y es algo que en otros shooters no hay, con lo cual si tú te desactivas esto, hazlo porque no te apetece ver un contorno y demás, seguramente para hacer películas o para hacer grabaciones o para visionado de demos, pues queda cool, pero ya os digo que desactivarte esto es una ventaja competitiva, así que yo os recomiendo que no lo hagáis, ¿vale? A falta de verlo, claro está. Luego, corrección de errores, Wigman ya no puede producir conmoción a jugadores intangibles. Otro nerf, perdón, que le cae a Wigman, aunque esto no era deliberado. Por ejemplo, Reina, o jugadores así que están en estado de invulnerabilidad, o Yoru, pues ya no le va a poder hacer un stun. Insisto, creo que es una corrección de un bug que no tenían pensado, pero evidentemente es otro triple nerf que estamos viendo. Luego, sistemas de la experiencia de juego, que han solucionado lo que hacía cargar la partida, se generase una vista incorrecta, etcétera, etcétera. Y luego, pues errores de susurros y de todo. Nada relevante. Pero bueno, por otro lado ha salido un nuevo bundle, se llama Altitude. Y bueno, os lo voy a poner en pantalla. Hola. Literalmente, posiblemente es el peor pack que he visto yo en todo Valorant. Simula unos aviones, veis que tienen hélices ahí
danzando en el pico del arma. Y luego también hay unas cabinas donde han metido a los agentes. Yo entiendo que los agentes, la verdad, no los van a meter en el juego, pero no lo sé, la verdad, son capaces de todo. Después de la ONI, la verdad es que ver estos skins me decepciona bastante. Básicamente me parece como que es muy poca originalidad si hay que ver la serie. O sea, es que es de locos, no tengo nada que decir. A lo mejor hay gente que le gusta. Yo desde luego no he encontrado a nadie que le haya gustado. Lo único que llama un poquito la atención es el cuchillo, pero lo demás la verdad es que creo que Riot tienes que esforzarte un poquito más. Para hacer un poco de overall de lo que es este parche 6.06, es un triple nerf a Gecko. No es un nerf que lo destruya, son pues pequeños toquecitos que ya nos van diciendo cómo respira la gente. Lotus han cambiado el efecto visual de la ruptura de las puertas. Y por último, la opción de que puedas quitar el reborde de los agentes, que ha estado imperando y que era una opción obligatoria hasta el día de hoy. Espero que os haya ayudado. No olvidéis visitarme en la Watch Party. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.